Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naomi Odette Rivera Gras y hoy les hablaré un poco acerca de la Guerra Fría. Antes que nada, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Esto sucedió entre los años 1947 y 1991. Su origen se suele situar entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, que fue el inicio de Perestroika en 1985, accidente nuclear de Chernobyl en 1986, caída del muro de Berlín en 1989 y golpe de estado fallido en la URSS de 1991. Ninguno de los dos bloques nunca tomó acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó Guerra Fría. Después de la guerra, el mundo quedó dividido en dos bloques que rivalizaban para imponer su modelo social, político y económico: el capitalismo y el socialismo. El capitalismo, una teoría o sistema de organización social basado en el mercado libre y en la privatización, donde la propiedad se atribuye a las personas individuales. El sistema capitalista defiende la libertad económica, la elección del consumidor y el crecimiento económico. El capitalismo, liderado por los Estados Unidos, proponía un modelo desde propiedad privada, y empresas tenían un papel muy importante. A la hora de crear riqueza, un gobierno capitalista promueve las iniciativas privadas antes que fortalecer los servicios públicos. Los principios básicos del capitalismo son: defensa de los derechos individuales, libertad de empresa, se llevan a cabo proyectos empresariales, mercado competitivo, precio de intercambio. En este mercado, con múltiples opciones y alternativas de productos entre los cuales los individuos tienen la posibilidad de escoger, en él se conforman las decisiones de demanda y oferta que dan lugar a los equilibrios y los precios. Socialismo. Una teoría o sistema de organización social basado en la exploración de la mayoría de los bienes en común, con propiedad atribuida a los trabajadores. En el socialismo, el Estado controla la economía y es responsable de reducir la desigualdad social a través de programas que benefician a los pobres. Durante la Guerra Fría, el bloque del Este, también llamado bloque soviético, bloque comunista, bloque oriental, bloque socialista y campo socialista, fue el conjunto de países socialistas en Europa Central y del Este, liderado por la Unión Soviética y enfrentado al bloque occidental. Desde el origen del socialismo, sus principios o características básicas son: su base es la propiedad colectiva en los medios de producción y distribución, buscando el bien social. La riqueza no debe recaer sobre los empleadores o empleados capitalistas, sino que debe estar repartida de forma igualitaria, eliminando la diferencia entre clases sociales. Injerencia del Estado en el espectro económico y social, no dejando al mercado toda la capacidad de decisión y control. En otras palabras, mayor centralización que en sistemas capitalistas. La situación económica, política y social. La situación predominante en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial fue en definitiva desalentadora para la mayoría de los países del continente, debido al retroceso económico que surgió a consecuencia de la contienda. Habían muerto 40 millones de personas y 35 millones habían resultado heridas, la mayoría de ellas en la URSS, Polonia, Alemania y Yugoslavia. Por el contrario, la población no descendió porque el número de nacimientos superó al de muertes. Al finalizar, había 15 millones de desplazados que buscaban volver a su lugar de origen. En Europa, los países perdieron gran parte de su capacidad industrial y de sus infraestructuras. La producción agraria se vio también afectada, con descensos en casi todos los países, y un gran número de viviendas habían sido destruidas. Las condiciones prevalecientes en el marco económico no fueron menos alentadoras sino hasta concluida la guerra. Lograr un crecimiento económico fue una prioridad para el continente. Una de sus primeras acciones fue el contrarrestar su déficit en la balanza de pagos, lo cual hizo a través de considerables subsidios norteamericanos, y después de 1947, gracias al Plan Marshall. Estados Unidos respondió con toda la formulación del Plan Marshall, un paquete económico destinado a ayudar a las naciones europeas occidentales a reconstruirse y recuperar su estabilidad económica. En total, el Plan Marshall entregó unos 17 billones de dólares a la causa europea, permitiendo la reconstrucción y el establecimiento de una economía de mercado libre, capitalista, favorable a los intereses de Estados Unidos. El dinero se distribuyó en países como Gran Bretaña, Francia, Portugal, Italia, Alemania Occidental, Suecia, Noruega y Dinamarca, quienes comenzarían a
alinearse en un nuevo bloque antisoviético. Las cifras... Buenas tardes, ahora voy a entrevistar a mi papá llamado Juan Luis Rivero Medina y tiene 45 años. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Miren, en principio yo conozco del tema, pero es un tema con un antecedente de muchos años. Sin embargo, creo que la teoría y a raíz de los profesores y de mi educación es lo que a mí me enseñaron y me proporcionaron como conocimiento. La pregunta te la contesto, es Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Porque Estados Unidos y Rusia tenían una rivalidad y esto surge al final de la Segunda Guerra Mundial. Siempre con un objetivo de imponer su visión del mundo. Y durante esta guerra, desgraciadamente Estados Unidos y la URSS, o conocida anteriormente como Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, era uno de los países más poderosos del mundo y cada una formaba su propio bando con gobiernos y países afines de su ideología que ellos querían tener. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? China y Corea fueron los principales personajes como países con grandes escenarios en guerra. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Pues como opinión pública no existe una específica, sin embargo creo que la gente estaba cansada porque acababan de salir de una guerra como para entrar en otra. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Mira, como tal armamento te podría decir muchos y a lo mejor no me entenderías siendo específico, pero contaban mucho con artillería, infantería, blindado. Dentro de ese armamento se le conoce como a los cañones submarinos de proporción nuclear, rifles, mosquetones, bombas atómicas o nucleares. Este es un listado de países que adoptaron el socialismo y cuál es el régimen capitalista tanto en Europa como en algunas regiones del mundo. El socialista está China, Vietnam, Cuba, Laos, Corea del Norte, Polonia, Bulgaria, Angola, Rumania, Hungría, entre otros. En el capitalista está Estados Unidos, México, Francia, Japón, Alemania, Italia, Corea del Sur, Brasil, Reino Unido, Suiza, entre otros. Siento que, para finalizar voy a dar mi opinión y pues siento que la Guerra Fría dio o da enseñanzas comunes para todos, como el carácter nefasto del complejo de infalibilidad y de la aspiración a ser felices a los demás pueblos contra su voluntad, el peligro de la militarización de las relaciones internacionales y la tentación de apoyarse en los métodos militares para resolver problemas. Pero además también sé que fue un periodo donde hubo un gran avance tecnológico, principalmente militar, espacial y de telecomunicaciones que aportaron a la vida civil. Muchas gracias.